A continuación, Desafío Empresarial. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez. Desafío Empresarial. Amigos televidentes, es un gusto estar con Desafío Empresarial nuevamente en sus hogares. Me he permitido invitar al doctor Ramiro Viteri, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos, un verdadero experto en esta materia y además profesor de muchísimos años de la Flaxo. Este día vamos a comentar con Ramiro sobre qué son las administradoras de fondos y fideicomisos, un tema que siempre está sonando y que muchas veces no sabemos cómo proceder para acudir a este tipo de organizaciones y qué servicios nos dan. Ramiro, un gusto tenerte aquí. Gracias. Cuéntanos un poco qué son las administradoras de fondos y fideicomisos. Muchísimas gracias por esta invitación, Mónica. Es una oportunidad para un poco revelar las características de este tipo de compañías. Las administradoras de fondos y fideicomisos son compañías mercantiles que están reguladas por el derecho comercial, el derecho mercantil y fundamentalmente por la ley de mercado de valores. Estas administradoras de fondos y fideicomisos, como sus nombres lo indican o su nombre lo indica, administran fondos que digamos se constituyen a través de la aportación de partícipes como una alternativa de ahorro que digamos se manejan en el sector bancario. Y en materia de fideicomisos manejan los fideicomisos que son digamos encargos de confianza que se pueden hacer a través de estas compañías a efectos de conseguir objetivos específicos y que se regulan no solo por lo que está establecido en el contrato, sino por las leyes y resoluciones que, digamos, aplican sobre la materia. Eso es en esencia la naturaleza o la razón de ser de estas compañías. Estas compañías administradoras de fondos y fideicomisos son parte del sector financiero, pero no son parte del sector bancario, como todos sabemos. Coméntanos un poco cuál es la gran diferencia y qué son los fondos, que es otro de los asuntos que siempre nos preguntamos, para qué sirven y cómo llegar a tener participación en esto. Bueno, la administración de fondos, bueno, en el derecho o en la experiencia latinoamericana se conoce, por ejemplo, que el caso de Chile, ¿no? La administración de fondos llega a cifras impresionantes, 70, 80 mil millones de dólares. En el Ecuador hubo un retroceso en esta materia, pero hay una recuperación, gracias al esfuerzo de muchas compañías de recuperar este ámbito de acción, a efectos de constituir fondos administrados en los cuales las personas se incorporan o expresan su intención de unirse, porque es diferente el tener un ahorro a título personal y el tener un ahorro a título de varias personas. Es decir, una persona puede tener un ahorro de $1,000 y 100 personas pueden tener un ahorro conjunto de $100,000. ¿Cuál es la ventaja? La economía de escala. Porque efectivamente, a través de un ahorro de mayor nivel, de mayor magnitud, se consiguen condiciones más ventajosas en materia de rendimientos. No es lo mismo comprar un papel o invertir en una opción con $1,000 que con 100,000 o con $1,000,000. Y entonces, estos fondos, que son fondos administrados, que están regulados, hiperregulados diría yo, por la legislación ecuatoriana, permiten ese beneficio y naturalmente los rendimientos son de mayores características para beneficio que aprovechan en muchísimos casos a pequeños ahorristas y por eso digamos se ha recuperado en una forma importante el mercado de fondos que ya está llegando a una cifra de $500 millones aproximadamente en esta época.
Pero esto hay que reconocer que es un esfuerzo que lo han hecho efectivamente las compañías que están incorporadas en este tema sin mucha estridencia, y efectivamente pues hay beneficios que son los que estoy comentando. Las administradoras de fondos y fideicomisos en el año 2012, si es que no recuerdo mal, tuvieron que separarse de los bancos. Muchas fueron vendidas, otras fueron liquidadas. ¿Cómo no? Y fue un momento crítico, porque esas administradoras de fondos, que si bien no eran el propio banco, tenían la infraestructura del banco y la podían usar. Al separarse vino una caída sustancial de los fondos y tuvo como que reorganizarse todo el negocio para que los fondoahorristas conozcan que son compañías absolutamente especializadas, que ese es su objeto único y que además solamente ellas pueden captar fondos, porque el problema que existe es esta confusión de algunas compañías que no son legalmente constituidas y captan fondos. Hay que hacer esta gran diferencia, porque son cuestiones que, si no se sabe diferenciar, puede afectar al patrimonio de las personas que quieren participar en este tipo de figuras jurídicas. Pues bien, tú hablabas de 500 millones, yo creo que es una recuperación importante de los fondos en estos últimos años a raíz del 2012. Y hablabas también de los fondos administrados, que son esa suerte de caja común o de bolsa común en la que ponemos pequeños ahorros, y esos ahorros son invertidos con criterios de liquidez, con criterios de seguridad, con criterios propios financieros que permiten, y de diversificación, que permiten realmente tener un grado de certeza mucho mayor, porque son menos riesgosos que otras figuras, otros papeles que se invierten. Y también hay que decir que los fondos a su vez invierten en bolsa, es decir, todo esto está dentro de un mercado regulado, de un mercado público. También pueden invertir fuera de bolsa en ciertos documentos, pero es interesante ver cómo se van ligando las diferentes instituciones del mercado, ¿no? Y van creando un orden y una transparencia propia de los mercados públicos. Estos fondos administrados, tú pones el dinero y puedes retirar tu dinero, ¿ya? No se afecta, se puede afectar el patrimonio del fondo, pero tú avisas, tienes una penalidad y puedes salir. Pero hay otros fondos que también son de interés, que son los fondos colectivos, y que en este país no han tenido mayor avance. Creo que han existido el Fondo País de Ecuador, existió Fondo Catedral, que no progresó, y muy pocos fondos colectivos. Pero parecería ser que en este momento los fondos colectivos serían una opción interesante de inversión, y más que todo una inversión interesante para proyectos que se quieren desarrollar. Coméntanos de qué se trata en los fondos colectivos. Los fondos colectivos son una opción también que permiten a las personas incorporarse a un mecanismo de inversión. De hecho, muchos de estos fondos colectivos, digamos, están originados en esquemas institucionales. Como conocemos, digamos, se eliminó o se prohibió el tema de las jubilaciones especiales, por ejemplo, en las instituciones del sector público. Y entonces esas instituciones u otras instituciones del sector privado lo que hacen es consultar a un conjunto de empleados o a un conjunto de colaboradores si quieren constituir un fondo, aportar al mismo a efectos de que sea un mecanismo de ahorro o de cesantía en su momento, que tiene las mismas características del fondo administrado, en tanto se refiere al tema del tamaño o de las economías de escala y las ventajas de la inversión. Pero tú, como tú bien dices, efectivamente esto robustece el mercado de valores, porque esas disponibilidades se invierten en bolsa y se dinamiza además no solo el esquema de ahorro o de oportunidades de ahorro de pequeños ahorristas, medianos ahorristas, y también, claro, pueden intervenir grandes ahorristas, sino también el mercado bursátil, en la medida en que hay oportunidades de que se adquieran acciones, obligaciones de las compañías, se fondean para sus propósitos productivos y se genera un efecto multiplicador de crecimiento, de mayor producción, de mayores oportunidades de empleo, etcétera. De manera que habría que verlo desde una perspectiva
para que esto sea una política pública un poco más robustecida. Ese es también uno de los temas que es importante, entre tanta discusión de todo, estos temas se invisibilizan, ¿no? Y sí se hace necesario, de parte de las autoridades que están relacionadas con el sector, políticas públicas más robustas para favorecer. No es necesario llegar a ejemplos, pero hay otros países en que esto se ha vigorizado tanto que ha constituido una fuente de ingresos sumamente importante. Así es. Robustecer la política pública es algo que hemos luchado quienes hemos estado en el mercado de valores durante años. Más de 25 años hemos venido pidiendo no leyes, no reglamentos, no regulación sobrecargada, sino política pública clara. Así es. Y lamentablemente hemos pasado por diferentes gobiernos y no hemos tenido esa política pública clara. Tanto es así que no se ha logrado hacer una relación entre la política pública que debe existir para los fondos de pensiones y la política pública que debe existir en el mercado de valores. Se maneja absolutamente separado, cuando los fondos de pensiones son los que realmente nutren al mercado de valores. Y aquí en este país, claro, son manejados por una institución monopólica, ¿no? Con reglas que poco incentivan el ahorro más allá de lo obligatorio que debe existir. Y no ha habido este mix que decía yo, esta combinación, el mercado de valores o el mercado de fondos de pensiones participando realmente en el mercado de valores. Lo que ha existido normalmente es una utilización de los fondos que tiene la Seguridad Social como caja chica, y eso se lo sabe públicamente, como caja chica de los diferentes gobiernos, más aún en el último gobierno, en el que vimos una compra desmedida de bonos del Estado, ¿no? Y después vimos toda esa figura que se hizo con el Banco del Pacífico, el CFN, etcétera. Entonces, realmente, lo que tú has dicho esta mañana respecto al robustecimiento de la política pública para el mercado de valores es algo que tenemos que perseguir. Tenemos que perseguir. Así es, ¿no? así es. Y hay otros fondos también que son importantes, y estos sí tienen mucha relación con aquellos personajes que les llamamos de maletín, que vienen al país a ofrecer fondos y que la gente invierte, y que cuando hay un problema resulta que no lo pueden solucionar a menos que operen en otra jurisdicción, lo cual les sale absolutamente caro y muchas veces suena a estafa. Y son los fondos internacionales. Así es. Los fondos internacionales, de acuerdo a nuestra ley, solamente pueden ser manejados por administradora de fondos y fideicomisos. Así es. Coméntanos un poco de eso. Efectivamente, la ley requiere que las administradoras de fondos y fideicomisos se constituyan en el Ecuador. Eso, digamos, es un mecanismo de protección para el pequeño ahorrador o contribuyente del fondo, a efectos de evitar la tentación que ocurre en muchas personas, no solo en materia de fondos, sino en materia de otros proyectos, ilusionados con rentabilidades desproporcionadas. Así y efectivamente la ley prohíbe al hombre del maletín. Lamentablemente la autoridad no tiene la capacidad completa de controlar eso, y por eso es que hay que educar. También esa es una de las consideraciones que es importante en esta materia. Tanto la autoridad como las administradoras, como la ciudadanía en general, los medios de comunicación, tienen el compromiso de educar a la ciudadanía, al ciudadano, especialmente al más vulnerable, digamos así, a efectos de que sus decisiones sean ilustradas y no vayan a cometer errores de poner el dinero en donde algún aventurero se lo lleva al cabo de 1 o 2 años. Ese tipo de escándalos ya ha habido, no solo en el Ecuador. Eso es importante, Mónica, decir. En todas partes. Tampoco es que el Ecuador es el país donde se concentran las debilidades y vulnerabilidades. En otros países ha habido golpes terribles, en los propios Estados Unidos. Entonces, en esa consideración es importante que el ciudadano verifique, se eduque y sepa que son las administradoras de fondos autorizadas las que tienen la posibilidad legal, más allá de moral, y la posibilidad controlada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a efectos de, incorporar o hacer su aporte a los fondos. Tener, cuidado, al igual que ocurre en los noticieros, se ve que pena de mucha gente en estos proyectos inmobiliarios sin ton ni son, pusieron la plata, les estafaron y volaron los responsables. Así Entonces, justamente
una de las cosas que es importante decir en función de lo que tú acabas de mencionar es que hay hasta una sobreregulación. Asfixiante muchas veces. En términos que genera una tramitología impresionante. Pero hay tal cantidad de regulaciones que sobre estas administradoras de fondos no hay opciones para que, digamos, hagan este tipo de procesos. Y por eso es importante que la ciudadanía conozca las características de estas administradoras a efectos de que en un acto de confianza puedan depositar su dinero y beneficiarse de las economías de escala y de oportunidades de inversión interesantes. Segunda idea que rescato de esta conversación: educación. Así es. Yo creo que la obligación de educar a la población respecto a temas financieros y de mercado de valores es una responsabilidad no solamente del Estado, sino de quienes hemos estado o están en este momento en el mercado de valores. Y ese es uno de los objetivos de Desafío Empresarial. Así es. Ir haciendo conocer a la gente qué es lo que existe en el mercado de valores, entre otras cosas, qué opciones existen y que vayan aprendiendo y por tanto tomando una seguridad de actuar en él. Hablemos ahora sí de fideicomisos, una palabra que muchos la usan sin un verdadero conocimiento y que también ha tenido muchísimo éxito. Yo creo que los fideicomisos, si no me equivoco, se han desarrollado mucho más que los propios fondos. ¿Cómo no? Porque se han utilizado, como trajes a la medida, se han utilizado para un sinfín de fines lícitos, estoy hablando. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, los fideicomisos son encargos de confianza, súper regulados igualmente que los fondos, en términos de que efectivamente se separa un conjunto de acciones y gestiones y recursos para un proyecto específico, o sea, de inversión, de administración, de garantía, etcétera. Hay varios tipos de fideicomisos, ¿no? Y entonces, en esa consideración, lo que hace la administradora de fondos y fideicomisos al constituir un fideicomisos es constituir una persona jurídica diferente, que tiene una contabilidad diferente. Estos fideicomisos se constituyen mediante escritura pública y tienen regulaciones que significan el asegurar que el objetivo para el cual el comitente o el constituyente del fideicomiso, que pone un terreno para que se desarrolle un proyecto inmobiliario, o que pone dinero para conseguir una inversión más rentable, o que entrega la administración de un bien, de un hotel, de un concepto, efectivamente se lleve a cabo en forma exitosa, separando los dineros, separando la contabilidad, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas específicos y quizá hasta más rigurosos, a efectos de conseguir el objetivo principal del proyecto. No es tan fácil la comprensión de la figura. Es una figura que requiere cierto esfuerzo para entenderla. Es una figura interesante, pero en el Ecuador ha crecido importantemente. Las cifras están en alrededor del 8% del Producto Interno Bruto de lo que se manejan en fideicomisos, pero volviendo a las comparaciones internacionales, en otros países el uso del fideicomiso es mucho más ampliado. Y hay que, mencionar un tema que es importante. Un poco en el anterior gobierno, ojalá esa tendencia no continúe, pero se ha atenuado, es de que se identificó que el fideicomiso es una figura de evasión tributaria. Así es. Entonces, entró en un concepto casi prejuiciado. Y eso, no es así, porque el fideicomiso está sujeto a todos los impuestos y tributos que regula la ley tributaria ecuatoriana. Y volvemos al tema. El fideicomiso también activa el tema empresarial, el tema productivo. El constituir un fideicomiso inmobiliario genera un beneficio, una ventaja, un impulso, por ejemplo, al sector inmobiliario, una oportunidad para inversionistas, para constructoras, para clientes, para adquirientes, para proveedores, para que se efectúen proyectos inmobiliarios regulados dentro de la ley y, no ocurran esas estafas que ocurren cuando los proyectos no están regulados, los dineros de la persona o el promotor se mezclan con los dineros que aportan los adquirientes, etcétera, y hay consecuencias sumamente negativas. Para simplificar, creo que es importante decir que si es que, por ejemplo, yo tengo un inmueble que quiero construir y que para ello acudo a un fideicomiso,
ese inmueble sale de mi patrimonio así es. Y entra al patrimonio del fideicomiso, que va a ser administrado por una administradora de fondos y fideicomisos especializada y siguiendo las instrucciones que yo le dé, ¿no? Entonces eso yo creo que es importante saber que se separe el patrimonio y que además la administradora de fondos y fideicomisas tiene que rendirme cuentas, no solamente las cuentas económicas, sino las cuentas del cumplimiento del encargo o de las instrucciones que yo le di. Y estos fideicomisos además se pueden apoyar en técnicos. Por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de la construcción de una gran infraestructura, por decir algo, se puede apoyar en técnicos especializados en eso para temas de fiscalización, para temas de la misma construcción, etcétera. Y esa es la gran flexibilidad. Hablando en este caso del fideicomiso inmobiliario, pero hay otros fideicomisos también que son valiosísimos, como el fideicomiso en garantía, que creo que es una gran solución para las transacciones económicas. Si nos comentas, por favor. El fideicomiso en garantía permite el que una persona constituya un fideicomiso, digamos, incorporando este patrimonio separado ya de su patrimonio personal, en términos de que ese bien o esos recursos o esos aportes efectivamente constituyan la garantía para una operación, por ejemplo, financiera o bancaria, que le permitan al banco tener ese instrumento de garantía. Es una opción diferente a una garantía bancaria per se. Entonces, constituye un menú de opciones interesante porque, digamos, un poco desconcentra, llamémoslo así, las actividades bancarias, le permiten al usuario o a la persona que aspira a un préstamo o un crédito de un banco, o de una mutualista o de una institución financiera, una forma de garantía originada de manera diferente a las garantías regulares que exige el sector financiero. Entonces, eso es importante, digamos, remarcarlo a efectos de incorporar esa idea. Lamentablemente, una de las resoluciones que hubo hace pocos años fue la prohibición del fideicomiso automotriz, ¿no? Que era también una alternativa que le permitía al pequeño adquiriente de vehículo el constituir su vehículo, el vehículo que está, digamos, adquiriendo en garantía para una operación de esta naturaleza. Entonces, eso limitó, nunca se explicó bien cuál la razón. Unos decían que era porque había crecido mucho el parque automotor, porque había presión en la balanza de pagos por importación de vehículos, etc. Pero qué pena que en estos temas, a diferencia de otros países, en vez de avanzar vayamos retrocediendo. Ojalá que se reconsidere esta figura. Nadie está, digamos, renunciando o impugnando los controles y la mejora del uso de la figura. Nadie está en ese plano, pero en definitiva el fideicomiso automotriz era una forma razonable de que el pequeño adquiriente de un vehículo que está entre los 10, 15, 20 mil dólares podía adquirirlo y darlo en garantía para asegurar el crédito con el que estaba adquiriendo el mismo. Gracias, Ramiro, qué importante toda esta conversación que hemos tenido. Siempre se queda mucho en el tintero, más de lo que se dice. Pero como conclusión yo diría que qué lamentable que es que en lugar de política pública adecuada exista sobreregulación que impide el desarrollo de los negocios, que eso es lo que ha sucedido en el mercado de valores ecuatoriano. Sobreregulación que impide el desarrollo de los negocios. En lugar de normar para que se pueda tener adecuadamente las figuras, lo que se ha hecho es impedir la existencia de las figuras. O poner tal cantidad de trabas que esas figuras no funcionan. Entonces, realmente es uno de los problemas que ha tenido el mercado desde el mercado moderno, ¿no? Desde hace aproximadamente 22 años. Te agradezco muchísimo. Espero que para los señores televidentes este programa sea de utilidad y que hayan podido conocer más sobre la figura de las administradoras de fondos, de los fondos y de los fideicomisos. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Desafío Empresarial, un programa para dar a conocer el mundo de la empresa y del mercado de valores, esenciales para el desarrollo del país, con la conducción de la doctora Mónica Villagómez.
Desafío Empresarial.